Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más de noticias Globovisión Salud. Andrea Bonelli nos acompaña el día de hoy, médico internista. Un gusto que nos acompañe. Bienvenida a Noticias Globovisión Salud. Muchas gracias por la invitación. Doctora, vamos a hablar sobre el COVID-19. Muchos son los mitos y realidades que envuelve, mejor dicho, este virus y además las creencias que se hay. Seguimos aprendiendo. Eso es lo que no tenemos duda ante este virus conocido como SARS-CoV-2 y que ya ha tenido diferentes variantes y mutaciones. Vamos a hablar antes de los mitos y realidades un poco sobre las variantes. ¿Realmente son mucho más contagiosas, son mucho más peligrosas esta nueva variante que la que conocimos al comienzo del año pasado? Ok, bueno, ¿qué nos ha dicho la experiencia? Eso es lo más importante, ¿ok? Lo que vamos viendo lo vamos aprendiendo con los pacientes que vamos evaluando todos los días. Definitivamente sí, las variantes, sobre todo la que estamos conociendo acá en Venezuela en este momento, que es la variante brasilera, es más contagiosa, es decir, el paciente que la padece tiene mayor capacidad de contagiar a sus pares si no utilizamos las medidas de bioseguridad. Sin embargo, la experiencia lo que nos ha dicho es que el comportamiento no es diferente clínicamente del paciente que padece la variante venezolana a la variante brasilera, por ejemplo. ¿Existe más carga viral? Sí, las cargas virales son más altas, ¿ok? Y eso puede predecir pronóstico en cuanto a la presentación clínica del paciente. Veíamos en la parte anterior cómo los especialistas siguen asegurando que seguir con todas las medidas de bioseguridad son necesarias. Correcto. Si bien es cierto que comenzamos con un proceso de inmunización en el mundo, ha sido muy escaso, ha ido poco a poco y de verdad no toda la población ha tenido la oportunidad de colocarse las vacunas. Correcto. Y también es la realidad de nuestro país y por eso tenemos que seguir extremando las medidas. Correcto. Es importante saber que las vacunas lo que van a evitar es las formas graves de la enfermedad. Sin embargo, a pesar de estar vacunados, todavía vamos a tener la capacidad de contraer la enfermedad y desarrollar enfermedad, ¿ok? Lo más importante es que sigamos usando el tapaboca, seguir lavándonos las manos de manera frecuente y el distanciamiento social por lo menos hasta que podamos conocer por completo la fisiopatología del virus y cómo se va a comportar en los próximos meses. Claro, dice algo muy importante y es sobre la vacunación y nos habla de que es para evitar las etapas graves. Correcto. Y ahí donde coloco el ejemplo y siempre me gusta consultárselos a ustedes los especialistas sobre la vacunación, por ejemplo, cuando estamos pequeños. Nos colocan un esquema de vacunación, entre ellos está la lechina, la rubiola, la papera, entre otras enfermedades. Pero cuando estamos pequeños, incluso estando vacunados, nos puede dar lechina. Correcto. Entonces eso también pasa con el COVID-19 y otras enfermedades, ¿no? Es exactamente igual, ¿ok? La inmunización lo que previene es la forma grave de la enfermedad, lo mismo que cuando nos ponen la vacuna contra la tuberculosis. Eso es muy importante y además que nos dicen que como esta vacuna aún no se sabe de diferentes casas comerciales cuánto tiempo va a durar en nuestro organismo, Correcto. tenemos que estar muy atentos. Además, la mayoría de las vacunas que existen en el mundo son de dos dosis, no una unidosis. Entonces tenemos que ponernos la vacuna cuando nos corresponda, esperar el tiempo para colocar la segunda y también esperar el tiempo para generar los anticuerpos. Correcto. Se dice, en la mayoría de las vacunas el tiempo entre ambas dosis es de aproximadamente 21 días y después de eso hay que esperar entre 2 y 3 semanas para poder desarrollar inmunidad. Si el paciente está en contacto entre esas 2 o 3 semanas con algún paciente positivo con carga viral alta, va a tener la capacidad igual de infectarse y de desarrollar enfermedad. Entonces también ahí vemos que es un mito de que una vez vacunado no es que vamos a hacer anticuerpos de una vez. Ahí colocado, tenemos el primer mito del COVID-19. Sí, correcto. Cuando nos habla de esto, además nos explica sobre la inmunización necesaria y también han hablado mucho sobre el sistema inmune de cada persona. ¿Realmente podemos fortalecer un sistema inmune que de repente no viene con una buena alimentación, que no viene con unos buenos hábitos tan rápido? Fíjate. Hay muchos mitos acerca de eso. De hecho, se hablaba en un principio de la pandemia acerca de la utilización de los complejos multivitamínicos para evitar el desarrollo de enfermedad grave. Si un paciente tiene repletos los depósitos de vitaminas en su organismo, el organismo es muy sabio. Cuando entra la pastillita de la vitamina, así como entra, sale a través de la orina. Y entonces en ese caso lo que estaríamos haciendo es orinar caro, literalmente, ¿ok? Pero si no necesitamos las vitaminas, nuestro organismo sabiamente las va a sacar así como entran. La vitaminosis. La vitaminosis. ¿Existe entonces? Sí, claro que sí. Entonces, ¿cómo podemos evitarlas? Además, evitar la automedicación. Y dentro de la automedicación también está el uso y abuso de las vitaminas en este momento. Correcto. En países de Europa del Este, por ejemplo, cuando inicia la pandemia, sí hubo estudios que demostraron que estos pacientes que pasan 6 meses del año sin sol,
tienen avitaminosis, es decir, como no hay sol, no tenemos capacidad de sintetizar vitamina D. Por tanto, estos pacientes se beneficiaron de la ingesta o de la suplementación con vitamina D. Actualmente en nuestro país, que es un país tropical en el que está lloviendo y a la vez está haciendo sol, es muy poco probable que un paciente tenga déficit de vitamina D, a menos que esta la demostremos a través de pruebas de laboratorio. Muy importante esto y también lo de la automedicación. Hemos visto pacientes que de repente le dicen a través de cadenas de WhatsApp, por ejemplo, tómate tal medicamento para la prevención del COVID-19 y se están automedicando. Y lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud es que no existe ningún tratamiento que pueda prevenir el COVID-19 más allá de las medidas de bioseguridad. Correcto. Hay mucho pánico, hay mucho miedo en la calle y es verdad, no podemos predecir qué paciente es el que va a desarrollar una enfermedad grave porque tenemos pacientes muy jóvenes que sin ningún factor de riesgo conocido desarrollan enfermedad grave y tenemos pacientes que tienen todos los factores de riesgo para desarrollar una enfermedad grave y a pesar de esto no sucede, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno, cuidarnos, eso es lo primero, extremar las medidas. Dos, seguir el consejo médico, no automedicarnos. Ningún medicamento sirve en este momento para inhibir la replicación del SARS-CoV-2 en el organismo, ¿ok? Es una virosis, por tanto hay que esperar el tiempo de incubación del virus, el tiempo en el que se va a desarrollar la... ¿Cuánto es el tiempo de incubación? Eso también genera mucha duda sí, ante la audiencia. El tiempo de incubación es aproximadamente entre 7 y 10 días, ¿ok? Entre estos 7 y 10 días es que se va a desarrollar la carga viral máxima dentro del organismo del paciente y que el paciente va a empezar a desarrollar síntomas después de estos 10 días. Nosotros tenemos también imágenes que tienen que ver con el COVID-19 y su comportamiento, lo estamos viendo en pantalla. Nosotros vamos a hablar sobre el COVID-19 el día de hoy, estamos hablando sobre ello y además nos habla sobre las variantes que se están presentando y como el método de contagio. Nos decía sobre lo que está sucediendo en el mundo, lo que sucede en Venezuela y justamente veíamos al principio que pensábamos que los niños no se enfermaban de COVID-19 y que solamente los adultos mayores eran los más afectados, pero hemos visto cómo desde todos los extremos de las edades y durante el largo de la vida muchas personas pueden desarrollar este virus. Si bien es cierto que los infantes o los niños menores, los adolescentes y los niños menores de 10 años desarrollan una enfermedad menos grave y que tenemos menos cantidad de pacientes hospitalizados entre estas edades de la vida, estos son los pacientes que se convierten en supertransmisores, porque al tener más seguridad de que no nos vamos a enfermar de manera grave, el paciente deja de extremar medidas de protección y por tanto los niños se comunican entre sí, van pasando carga viral, esto hace que sea más posible que también enfermemos a los adultos mayores cuando estamos en casa, los nietos con los abuelos, porque habitualmente los niños no desarrollan enfermedad grave, sin embargo actualmente está demostrado que tanto niños como adultos mayores desarrollan enfermedad. Ronnie.díaz.564 nos escribe a través del Instagram Live y nos dice lo siguiente: hola, buenas tardes. Dani, por favor, pregúntale a la doctora cuáles son los síntomas predominantes de las variantes. Síntomas los mismos, ¿no? Los síntomas siguen siendo los mismos, tanto para la variante venezolana como para la variante brasilera, que es la que estamos conociendo ahora. Los síntomas iniciales suelen comportarse como los de una gripe o como un resfriado común, malestar general, dolor en las articulaciones y en los músculos, fiebre que puede ser de bajo o alto grado, siempre sabiendo que la fiebre es cuando tenemos temperatura mayor a 38.3 grados centígrados, por debajo de eso no es considerado fiebre. Los pacientes pueden presentar dolor en la garganta, dolor al tragar, alteración del gusto y del olfato, que sigue siendo un signo patognomónico de la enfermedad. Una vez que está presente, es poco probable que estemos en presencia de alguna otra enfermedad que no sea la COVID-19. Vamos a hacer una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Vamos a seguir hablando sobre COVID-19 en la próxima parte. La doctora Andrea Ponelli nos seguirá acompañando, médico internista. Estamos hablando sobre el SARS-CoV-2. Preguntas o comentarios, redes sociales, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Ya volvemos.